Crímenes imperfectos, Australia. El asesino de abuelas. Es el 1 de marzo de 1989, el primer día de un nuevo otoño. La gente se ocupa de sus quehaceres confiada y tranquila, porque sabe que vive en uno de los barrios más pintorescos y seguros de Sydney, con un índice de delincuencia cercano al cero. Gwendolyn Mitchell Hill era una viuda de 82 años que vivía sola en un pequeño y pulcro apartamento en la calle principal de Mosman. A media tarde de aquel día, la señora Mitchell Hill hizo sus compras en el centro comercial del barrio y a las 4 de la tarde volvió andando a su casa muy cerca de allí. Tenía todos los motivos para sentirse a salvo en su propio y apacible territorio. Pero un desalmado que salía del RSL Club de Mosman en dirección contraria fue presa de un ataque de rabia al distinguir a la señora Mitchell Hill que se dirigía hacia él. El hombre volvió tranquilamente hacia su coche aparcado, sacó algo del maletero y siguió a la anciana, felizmente ajena a su presencia, hasta el vestíbulo del edificio de apartamentos. Mike Hagan era el inspector en jefe de la Brigada de Homicidios de la región norte. Todo indica que fue atacada al llegar a la puerta. Dos muchachos habían ido a visitar a unos familiares que vivían en el edificio y al salir poco después se encontraron a esa señora tumbada en el suelo. Había mucha sangre alrededor de su cabeza y su bolso estaba abierto. Los chicos creyeron que quizás se había caído. La señora Mitchell Hill murió aquella misma noche en el hospital. La policía descubrió que su cartera roja, que contenía una cantidad considerable de dinero, había desaparecido. Uno de los médicos forenses más experimentados del país, el doctor Johan Duflo, se encargó de la autopsia, que le dejó seriamente preocupado. Me pareció especialmente sospechoso que presentara varias heridas en la parte de atrás del cráneo, incluida una laceración en el cuero cabelludo y una fractura en la línea intermedia. Eso es algo muy poco habitual en una caída, porque al caer hacia atrás siempre se gira la cabeza automáticamente en un intento de... Es un reflejo muy básico. Si aquella señora se hubiera caído hacia atrás, solo hubiera podido producirse aquellas heridas si se había caído completamente rígida. Fue un indicio muy claro de que le habían golpeado en la cabeza. El detective sargento Dennis O'Toole se ha incorporado a la investigación del homicidio y ha visitado el escenario del crimen. Otro elemento involucrado en este ataque fue que habían despojado a la víctima de sus medias y sus bragas, y sin embargo no había señal alguna de que hubiera sufrido una agresión sexual. Algo muy desconcertante en un principio para los investigadores. Uno de los problemas que tuvimos fue que los vecinos del edificio de apartamentos, actuando de buena voluntad, creyeron en un principio que la anciana se había caído y lavaron a fondo el lugar del crimen después de que se la llevaran. Así pues, cuando empezamos la investigación, aunque quedaran rastros de sangre en el suelo de cemento, el escenario del crimen estaba prácticamente limpio. La policía no sabe a qué atenerse. No hay testigos, no hay prácticamente ninguna prueba forense y no hay arma del crimen. El brutal asesinato ha sido cometido a pocos metros de la transitada calle principal de Mosman y junto a un solar en obras, donde trabaja mucha gente. En aquellos momentos solo se trata de un crimen brutal pero aislado. Con tan pocas pistas, la resolución del asesinato de Gwendolyn Mitchell Hill se convierte en una frustrante batalla perdida. Es ahora el día 9 de mayo de 1989 y la viuda Lady Winifred Ashton, de 84 años, sale del club RSL de Mosman después de almorzar y jugar al bingo. Se dirige primero al centro comercial, antes de emprender el regreso a su cercano hogar. Ignora por completo el peligro que se cierne a pocos metros de distancia. Al llegar frente a su casa, comprueba si tiene correo en el buzón. Pocos metros la separan del bloque de apartamentos de alta seguridad. El asesino acecha a otra presa. La anciana entra en el cuarto de la basura para tirar el correo comercial. El asesino la ataca con increíble violencia, golpeándole la cabeza contra el suelo de cemento.
Poco durará su lucha por la supervivencia. Cuando llegan los detectives de homicidios, quedan horrorizados por la conmocionante escena. Estaba tendida en el cuarto de la basura. Llevaba un impermeable rojo y sus piernas estaban desnudas, por lo que sospechamos de inmediato que se trataba de un crimen con connotaciones sexuales. Pero descubrimos enseguida que le habían quitado las medias para estrangularla con ellas. Su bolso estaba a su lado, abierto y con señales de haber sido registrado. Su bastón y sus zapatos estaban también cuidadosamente colocados al pie del cadáver. Pero también en esta ocasión, como en el primer ataque, la ausencia de testigos fue muy frustrante para la policía. Habían interrogado a todas las personas residentes en la zona, pero nadie había visto nada que pudiera ayudar a la policía a identificar un posible culpable. La noticia de este segundo asesinato causó un gran revuelo en los medios de comunicación, que acudieron en masa. Las circunstancias de los asesinatos de Gwendolyn Mitchell Hill y Lady Winifred Ashton son extrañamente parecidas. Los ataques han tenido lugar con semanas de intervalo en 2 bloques de apartamentos de Mosman. Ambas mujeres eran octogenarias. Han sido brutalmente golpeadas y víctimas de un robo. La última víctima es la viuda del pintor Sir William Ashton, uno de los paisajistas más famosos de Australia. Un motivo de verdadera preocupación. El magistrado Barry O'Keefe era a la sazón el alcalde de Mosman. La primera reacción fue pura incredulidad. Ese tipo de cosas no podían ocurrir en Mosman. Tenía que haber sido alguien de fuera, sin lugar a dudas. No podía haberlo hecho uno de nosotros. La presión soportada por los investigadores para una pronta resolución del caso es perfectamente comprensible. ¿Quién sabe dónde y cuándo volverá a golpear el asesino? De manera que la policía inició un minucioso barrido de Mosman, una zona de 4 kilómetros cuadrados donde viven unas 2000 familias, para seguir luego meticulosamente cualquier tipo de pista. Varios testigos dieron la descripción de una persona vista en la zona, con la que se elaboró un retrato robot. Esta persona, suponiendo que pueda calificarse de persona, fue descrita como un posible drogadicto. Alguien de aspecto desaliñado, con la dentadura muy estropeada. Una buena descripción. Pero lamentablemente creo que la gente se formó una opinión sobre la posible identidad del asesino gracias en parte a esta descripción. La policía solicitó al Dr. Rod Milton, el psiquiatra forense más experimentado de Sydney, que trazara el perfil psicológico del posible asesino. Probablemente fuera alguien que trabajaba o vivía en la zona, que tenía alguna relación con mujeres importantes en su vida anterior y que quizás tuviera un pasado militar, algo que nosotros ignorábamos. Y además los crímenes tan violentos como estos son obra de gente bastante joven. Se barajó la teoría de que fuera alguien joven, básicamente debido al momento del día y el hecho de que hubiera un instituto muy cerca del lugar en que se habían cometido ambos crímenes. Con esta teoría en mente, Hagan y su equipo recaban la colaboración del cuerpo docente y el personal del cercano instituto. El barrido policial de la zona abarca a los miembros del ejército y la marina estacionados en los alrededores de Mosman. La policía no escatimará ningún recurso hasta que de repente surge una extraña pista. Un mes después del asesinato, una vecina de Lady Ashton mira en el buzón de la fallecida y encuentra dentro su cartera. Aparte de algo de dinero, su contenido está intacto. La policía localiza a la mujer que encontró la cartera tirada en el parque Ashton de Mosman, así llamado irónicamente en honor del fallecido esposo de Lady Ashton. El registro del parque no arroja ninguna nueva pista, pero la publicación del retrato robot dispara toda una serie de supuestos avistamientos entre el inquieto vecindario. De manera que ahora teníamos un asesino que aparentemente no conocía a sus víctimas. Este tipo de delitos representa cerca del 20% de los asesinatos que investigamos y son los más difíciles de resolver. De manera que estos 2 asesinatos nos planteaban un tremendo problema. 2 viudas ancianas de Mosman han sido asesinadas a golpes en un periodo de 2 meses. Los asesinatos tienen lugar a plena luz del día
y en ambos casos la víctima se dirigía hacia su casa. No hay ningún indicio que señale el culpable en los lugares de los crímenes, y los cadáveres están dispuestos en una postura sexualmente humillante. La policía necesita saber si ambos asesinatos brutales han sido cometidos por la misma persona. Un dato interesante es que ambos crímenes se cometieron a una distancia de cerca de 1 kilómetro entre ellos. La única diferencia notable era que esta señora había sido estrangulada, a diferencia de la primera víctima. Pero en ambas ocasiones se había ejercido excesiva violencia y había desaparecido dinero de la cartera de las afectadas. Por todo ello, por el hecho de que hubieran sido robos, decidimos relacionar ambos asesinatos. Las personas mayores del vecindario estaban asustadas y las autoridades hicieron todo lo posible para acallar sus temores, especialmente en los alrededores de los centros comerciales de la zona. Los coches patrulla tenían instrucciones extraordinarias para que, si veían a señoras ancianas, les ofrecieran asistencia, acompañándolas a pie o en coche hasta su casa. Curiosamente, casi todas las señoras mayores prefirieron seguir siendo independientes y rechazaron esta asistencia. Pero supongo que les tranquilizaba saber que la policía estaba allí en caso de necesidad. A pesar de todos sus esfuerzos, los investigadores de homicidio seguían desorientados y frustrados por la falta de pistas y pruebas forenses. Recibieron centenares de llamadas mencionando posibles sospechosos, pistas que fueron investigadas una a una. Algunos sospechosos incluso fueron puestos bajo vigilancia, pero terminaron siendo descartados. Pasan unos minutos de las 4 de la tarde del miércoles 18 de octubre. Una viuda de 86 años, Doris Cox, recorre sin prisas el sendero que lleva hasta su pequeño apartamento protegido en Speed Road, Mosman. El asesino se encuentra en la oficina de correos al otro lado de la calle. Ve a la señora Cox y se apresura a cruzar hacia ella. Dennis O'Toole nos cuenta lo que sucedió luego. La víctima bajó por esta escalera y emprendió este sendero, completamente ajena a la presencia del asesino tras sus talones. Al llegar a este punto, el asesino la agarró desde atrás, la agarró del cabello y le golpeó la cabeza contra esta pared de ladrillos. Fue un ataque especialmente brutal, con una violencia que le dejaba muy pocas probabilidades de sobrevivir. Increíblemente, Doris Cox sobrevive y es conducida al hospital con horrendas heridas. También en este caso alguien limpia el lugar del crimen, creyendo en un principio que se ha tratado de una caída. La policía recibe el aviso, pero los médicos no empiezan a sospechar hasta después de las 10 de la noche. Cuando Dennis O'Toole se entera de lo ocurrido, corre esperanzado al hospital. Por fin, un testigo ocular. Sin embargo, cuando intentamos presionarla para que nos dijera qué había sucedido cuando volvía a su casa, fue incapaz de decirnos nada. Ni sobre el ataque sufrido, ni sobre lo que le había ocurrido, ni por qué estaba en el hospital. Las esperanzas de los investigadores se convierten rápidamente en decepción cuando se dan cuenta de que su testigo ocular sufre lamentablemente de demencia senil. Cogí un espejo y le dije, mire, Doris, alguien le ha hecho esto. Y le enseñé su imagen en el espejo. Su respuesta fue, esa no soy yo. O sea que fue una decepción muy fuerte y abandoné el hospital pensando que las cosas ya no podían ir peor. Hicimos un llamamiento público tras ese intento de asesinato en el mes de octubre. Gracias a este llamamiento, algunos testigos nos dijeron haber visto a un joven de unos 20 años montado en una tabla de skateboard por el sendero de entrada de la residencia geriátrica donde vivía la víctima, aproximadamente a la hora en que ocurrió el ataque. Estos testigos nos permitieron realizar un retrato robot que enviamos a todos los medios de comunicación. Durante varias semanas nos empeñamos en encontrar al joven del skateboard. Finalmente se descartó la teoría de que la tabla hubiera sido el arma del crimen, pero el joven del skateboard siguió siendo un sospechoso que la policía deseaba desesperadamente interrogar. Sin embargo, si las heridas no habían sido causadas por el skateboard, ¿cómo se las habían infligido? ¿Y cuántas ancianas más tenían que sufrir o morir antes de que se resolviera el caso? Por primera vez, no tan solo teníamos varias víctimas de asesinato, sino que estos ocurrían al mismo tiempo que se llevaba a cabo una investigación policial.
De manera que los investigadores trabajaban bajo una tremenda presión de la propia policía y, por supuesto, de los estamentos políticos. Recuerdo haber ido en varias ocasiones a la zona de Mossman, andar solo por las calles, intentando meterme en la mente del asesino, intentando dilucidar sus pautas de comportamiento. El asesino parecía estar burlándose de ellos. En efecto, había tenido suerte hasta entonces, pero parece ser más astuto y atrevido que cualquier otro delincuente con el que se han topado los dos detectives en sus largas e ilustres carreras. Siguen careciendo de pista alguna sobre qué objeto contundente había servido para destrozar el cráneo de las víctimas, y el asesino no ha dejado huellas dactilares ni otra prueba forense. Lane Cove es otro suburbio septentrional de Sídney, a unos 10 kilómetros de Mossman. Dorothy Benke, de 78 años, se siente segura mientras baja trabajosamente por la calle principal. El individuo que se le acerca parece muy amable y educado. Poco se imagina la anciana, que va armado con un instrumento letal. Se puso a charlar con ella, increíblemente. Y a pesar de toda la publicidad que rodeaba los asesinatos y las advertencias de la policía, la anciana incluso le pidió que le ayudara a cargar con la compra y le invitó a entrar en su casa para tomar un té. El hombre declinó la invitación y, curiosamente, decidió no matarla. Minutos después de aquel encuentro y al desandar el camino por el callejón hacia la animada calle principal de Lane Cove, el hombre se cruza con Margaret Frances Paat, una viuda de 85 años de camino a su casa. Dio media vuelta, la siguió por el callejón y la atacó brutalmente desde atrás. En un santiamén, la amabilidad mostrada hacia la señora Benke se convierte en un profundo odio y una necesidad incontrolable de matar. Con la víctima tendida en el suelo, le quitó la ropa interior y las medias y le robó la cartera. Increíblemente, nadie vio nada a pesar de que todo había ocurrido a la vista de un complejo geriátrico y una cercana escuela. La niña Java Wilson descubrirá a la señora mayor con el bastón y los zapatos colocados junto a su cadáver cuando vuelve a casa desde la tienda local. Desde cierta distancia, lo que parece un montón de ropa atrae su curiosidad infantil, pero lo que se encuentra al acercarse será una imagen que no olvidará jamás. Al acercarme, vi que era una mujer tendida en el suelo, o sea que le pasé por encima. Bueno, y corrí escaleras arriba hasta mi casa para avisar a mamá. Tenía sangre muy oscura en la parte de atrás de la cabeza y formaba como una especie de halo alrededor de su cabeza. No sé, a esa distancia de su cara, y estaba tumbada cara abajo. Y mi mamá me dijo, está respirando con dificultad, pero todavía respira. Ve a buscar un médico. También ella parecía haber sufrido una grave caída. Los médicos locales certificaron su muerte una vez en la ambulancia. Y también en este caso, los vecinos bien intencionados limpiaron el lugar de los hechos, eliminando así cualquier posible prueba forense. Otro golpe para los investigadores. Los otros delitos, los dos asesinatos y el intento de asesinato, se habían producido en Mossman, con una distancia de 1 kilómetro entre ellos. Sin embargo, ahora nos encontrábamos con un asesinato parecido, pero en Lane Cove, a varios kilómetros de distancia. El otro problema que teníamos era el síndrome del imitador. Los medios de comunicación empezaron enseguida a decir, desgraciadamente, que era un asesinato inspirado en los demás. La autopsia reveló que la muerte había sido causada por numerosas heridas en la cabeza, pero los expertos forenses no pudieron identificar el arma utilizada. El balance de víctimas se eleva ya a 3 ancianas muertas y una superviviente en tan solo 7 meses. Todas ellas han sido atacadas y brutalmente golpeadas a plena luz del día. Todas han sido humilladas de forma perversa y a todas les han robado una pequeña cantidad de dinero. Al día siguiente, la prensa sensacionalista da un nombre al asesino.
Todas las víctimas eran señoras mayores de 80 años. Es decir, podían considerarse todas como abuelas. De ahí que a su asesino se le bautizara con el mote del asesino de abuelas, nombre que perduró a lo largo de toda la investigación. Pero la situación está a punto de empeorar en una ciudad ya atenazada por el terror. Lo que sucederá a continuación asombrará a los investigadores. ¿Dónde y cuándo volverá a golpear el asesino de abuelas? Ahora ya no queda duda alguna. Un asesino en serie está matando ancianas en la costa norte de Sídney. En muy pocos meses, ese cobarde ha agredido brutalmente y matado a 3 mujeres, y dejado malherida a otra, siempre a plena luz del día. Y sin una sola pista, nadie ha visto nada. Es el viernes 3 de noviembre, y el comisario Avery llama al inspector Hagan para que le informe sobre la investigación de los asesinatos. La presión desde las altas instancias va en aumento. La gran pregunta era, si se va a cometer otro asesinato, ¿dónde será? ¿Y hasta dónde extendemos ahora los parámetros de nuestra investigación? Era un motivo de gran preocupación. Y en nuestro punto de mira, como desde el principio, seguíamos teniendo el perfil de una persona joven. Como no se habían encontrado huellas dactilares, la policía dio por supuesto que el asesino llevaba guantes. En cuanto al arma homicida, los expertos seguían sin tener una idea clara de su naturaleza. En ninguno de estos casos pudimos sacar ninguna conclusión, solo una vaga impresión. El arma del crimen debía ser un objeto contundente, de cierto peso, aunque no excesivamente pesado. En otras palabras, no llegaría a pesar los 10 kilos, seguramente pesaba unos kilos, pero esto es lo único que podíamos afirmar. Era realmente frustrante. La policía establece un centro de operaciones en Lane Cove. Muchos agentes ni se plantearán la posibilidad de dormir. Y los inspectores trabajarán toda la noche del jueves y gran parte del viernes. El viernes a última hora de la tarde decidí que ya era hora de marcharme a casa. Estaba muy cansado. Por lo tanto, dejamos las instrucciones necesarias a los agentes y a todo el mundo y me fui a casa. Estaba a punto de llegar, el viernes a última hora de la tarde. No faltaba ni 1 kilómetro para llegar a casa cuando mi busca empezó a sonar. Me llamaban del despacho. Jefe, será mejor que des media vuelta y regreses ahora mismo. Y me dijeron, no te lo vas a creer, pero tenemos otro asesinato. Llevábamos 2 días trabajando sin cesar. Y en realidad yo acababa de abrir una lata de cerveza antes de marcharme a casa cuando sonó el teléfono y me dieron la noticia de que se había producido otro asesinato, esta vez en una urbanización de jubilados en Belrose. Esta urbanización está situada en una zona boscosa de Belrose, también al norte de Mosman. Mediada la tarde, Olive Cleveland, de 81 años, está sentada en un banco disfrutando de las vistas del océano a lo lejos. Se le acerca un indeseable desconocido. Ella intenta apartarse, pero el sujeto la agarra del brazo y la obliga a bajar por una rampa cercana. En este lugar aislado y apartado, el hombre le destroza la cabeza con un objeto contundente, le levanta el vestido y la estrangula con sus propias medias, con tanta fuerza que el material se le queda incrustado en el cuello. Le registra el bolso antes de colocarlo metódicamente al lado del cadáver junto con los zapatos y el bastón. El personal del centro la encuentra más tarde y la traslada a un pequeño tanatorio de la casa, creyendo en un principio que el trauma que presenta en el cráneo ha sido debido a una grave caída. Pero pronto se dan cuenta de la realidad y llaman a la policía. Una vez más, cuando llegan los agentes, el escenario del crimen está completamente limpio. Los investigadores de homicidios quedan anonadados por la noticia. Seguían produciéndose estos crímenes horrendos. Y nadie había visto al culpable. Esto era lo más difícil para los investigadores. ¿Hemos pasado algo por alto? Alguien debe haber visto algo. Por lo tanto, sea quien sea el culpable, debe tratarse de alguien muy bien integrado en la comunidad. El doctor Rod Milton empieza, sin embargo, a distinguir un patrón de conducta característico.
El hecho de que utilizara las medias para estrangularlas me parecía aunar su necesidad de humillar sexualmente a la víctima y de expresar violencia. Porque en efecto, la intensidad de la violencia empleada era excesiva y parecía revelar mucho más sobre el culpable, más allá de su impulso de matar. Parecía indicar que presentaba esta peculiar mezcla de sexualidad y necesidad de humillar. En general, la gente más intachable de nuestra comunidad es la que está obligada a serlo por su formación y su educación, y eso incluye, por supuesto, a gente que ha tenido algún tipo de entrenamiento militar. En cuanto a las víctimas, eran señoras mayores, lo cual sugería que el culpable había tenido algún tipo de conflicto con estas mujeres en su vida. El practicante de skateboard sospechoso, visto en los alrededores de los primeros ataques, encaja con la teoría de Milton, según la cual el asesino puede ser una persona veinteañera, quizá con un profundo odio hacia su propia abuela. 4 asesinatos horrendos, todos ellos cometidos durante el día sin testigos ni pruebas forenses. La acomodada costa norte de Sydney parece estar a la merced de un demente descontrolado. La comunidad estaba enormemente conmocionada, temerosa de que esta persona siguiera cometiendo estos actos horrendos, mientras la policía parecía incapaz de impedirlo. La gente tenía miedo de salir de casa, tenía miedo de abrir la puerta. La policía iba de casa en casa durante la investigación en un intento para recabar información, pero la gente no les abría la puerta, decían: ¿cómo puedo saber que es un policía de verdad? ¿Cómo puedo saber que no está disfrazado de policía? El sábado, el día después del asesinato de Olive Cleveland, se establece oficialmente un equipo operativo especial en la costa norte. El inspector Hagan está al mando y se encarga de elegir a dedo a los componentes de su extenso equipo que trabajará las 24 horas. A partir de aquel momento, ampliamos la investigación con un equipo operativo formado por unas 70 personas, que incluía investigadores de homicidios, detectives del distrito, agentes secretos, analistas, expertos informáticos y forenses, un total de cerca de 70 personas. A pesar del incremento de recursos, la policía obtiene muy poca información y recurre a la colaboración del presentador de televisión John Laws, que emite esta dramática llamada. ¿Vio usted a Lady Ashton aquella tarde? ¿Se acuerda de la señora con un impermeable de nylon rojo y un bastón en la mano? ¿Vio a alguien que la siguiera? Hasta la fecha, 4 ancianas indefensas han sido brutalmente asesinadas. Tras esta llamada, el gobierno estatal aumenta la apuesta inicial. En respuesta a la petición del comisario de policía Avery, el gobierno estatal ha doblado la recompensa y ofrece ahora $200,000 por cualquier información que permita encontrar el asesino o los asesinos de las 4 ancianas en la costa norte de Sydney. Además de investigar los asesinatos en serie, la policía organiza reuniones locales para informar a las personas mayores sobre su seguridad personal. El equipo especial trabaja sin pausa, algunos investigadores hasta 20 horas seguidas. Los agentes secretos se infiltran como jardineros o personal auxiliar en las residencias o urbanizaciones de jubilados. En esta laboriosa búsqueda del asesino no queda ni una piedra por mover. Una de las características de los asesinos en serie es que son personas muy carismáticas, que tienen la capacidad de ser amables con sus víctimas antes de matarlas. La gente empieza a bombardear con todo tipo de informaciones a los agentes del cuerpo especial. Todas las supuestas pistas deben descartarse tras ser analizadas. Al día siguiente, un hombre que hacía footing se encuentra el bolso robado a la señora Pat cerca de una alcantarilla en el campo de golf del Lane Cove, donde lo ha tirado el asesino una semana antes. La policía sabe que si no le detiene pronto, el culpable volverá a matar. Es una pesada carga para los investigadores, una presión que está a punto de alcanzar niveles casi insoportables. Muriel Beryl Falconer tiene la cabeza muy clara a pesar de sus 93 años y vive una vida razonablemente independiente. Después de todo, esta anciana viuda lleva 39 años viviendo sola en su espacioso hogar estilo federación en la calle Muston de Mosman. Sus atentos vecinos siempre se ocupan de ella, especialmente Maggie Hughes, que en varias ocasiones le ha expresado su preocupación por el asunto del asesino de abuelas. Le hablé largo y tendido sobre el tema, porque ella no cerraba nunca su puerta trasera.
Yo iba a su casa, entraba por la puerta trasera y le decía: señora Falconer, algún día entrará alguien y le pegará un coscorrón. Y ella me decía: solo querrán mi dinero, ya les diré dónde está. Sin embargo, tras la muerte de Lady Ashton y los asesinatos más recientes en Lane Cove y Belrose, la señora Falconer está un poco más nerviosa. Pero a pesar de sus temores, el jueves 23 de noviembre se dirige a las tiendas locales. Falta poco para las 5 de la tarde cuando vuelve a casa andando con la compra. Nada indica un peligro inmediato, pero un par de ojos airados la están mirando desde el otro lado de la calle. El odio va apoderándose del asesino, que se dirige rápidamente a su coche, aparcado en la esquina de enfrente de la comisaría de policía de Mosman. Saca algo de debajo del asiento del conductor y se lo mete en los pantalones. Debe actuar rápido, porque la señora Falconer está cada vez más cerca de su casa. Pero la rabia da alas al asesino. La señora Falconer llega por fin a su puerta, pero desgraciadamente es demasiado tarde. A la mañana siguiente, los vecinos se extrañan de que el almuerzo que la señora Falconer suele recibir preparado cada día siga intacto delante de su puerta. Su vecina, la señora Maggie Hughes, decide comprobar cómo está su amiga y entra en la casa con una llave que la señora Falconer le había dado. Abrí la puerta de entrada y vi el helado. Un recipiente lleno de helado en el suelo, y el monedero estaba encima de la mesa con todo el dinero desparramado alrededor. Y casi tropecé con ella. De repente vi su cadáver allí delante. Y luego vi los zapatos colocados con cuidado a su lado. Y la sangre que le había manado de la cabeza, de la parte de atrás de la cabeza, porque estaba tendida en el suelo de bruces. Y podía ver toda la sangre seca. Y como soy enfermera, también distinguí el olor. Supe que había muerto hacía poco. Y al ver los zapatos, el vestido arremangado y las medias alrededor del cuello, entonces sospeché enseguida que había sido el asesino de abuelas. Bueno, en realidad no lo sospeché, lo supe sin lugar a dudas. El asesino la golpeó primero. Ella cayó, pero intentó levantarse y él volvió a golpearla. Mientras le quitaba las medias y la ropa interior, la víctima debió emitir ciertos ruidos, por lo que interrumpió lo que estaba haciendo y la golpeó de nuevo. Las heridas sufridas por la señora Falconer eran muy graves. Presentaba numerosas heridas en la cabeza, producidas con una hazaña increíble mediante un objeto contundente. También la habían estrangulado con sus medias. No teníamos duda alguna de que era otro crimen del asesino en serie. Increíblemente, Maggie no pierde la compostura, sin tener en cuenta que el asesino todavía puede andar cerca. Y fue entonces, mientras estaba esperando, cuando advertí la huella del zapato. Y puse mi zapato al lado. Y recuerdo que pensé: no puede ser alguien muy alto, porque era una huella bastante ancha, pero no muy larga. Obviamente, el asesino había pisado sin darse cuenta la sangre de la víctima y había dejado una huella en la moqueta. No tan solo estaba aquella huella ensangrentada, también pudimos seguir una serie de huellas de pisadas por la casa. Por primera vez en toda la investigación, los detectives llegan a un escenario del crimen completamente intacto. Los investigadores forenses recortan el trozo de moqueta que contiene la huella ensangrentada para determinar el tipo de calzado que lleva el asesino. Los medios de comunicación acuden al momento, pero el inspector Hagan opina que esta importante prueba forense debe mantenerse en secreto. No quiere que el asesino lo sepa y que por lo tanto decida deshacerse de sus zapatos. La huella sugiere que se trata de un tipo de calzado propio de una persona mayor. Maggie Hughes jura que guardará el secreto. Necesitábamos despistar un poco para ocultar lo que estábamos haciendo. Junto a la casa donde se había cometido el crimen había un solar en obras, con muchos obreros y por lo tanto muchas huellas de pisadas en el suelo. Entonces, permitimos que la policía científica sacara moldes de yeso de las pisadas en el barro de la finca de al lado, y se supo públicamente que la policía había encontrado huellas en el barro o la tierra al lado de la casa donde se había cometido el crimen.
Una noticia que apareció en primera plana. Aquella noche el asesino está en casa viendo el telediario de las 6 y sonríe al ver a la policía sacando el molde de la huella de un zapato junto a la casa de la señora Falconer. Sabe perfectamente que no es la suya. Una vez más, ha conseguido burlar a la policía, o eso es lo que cree. Las ideas se le agolpan en la cabeza. Quiere asegurarse de que nada pueda vincularle con los asesinatos y se dirige hacia el pequeño cobertizo de su patio trasero. Se pone un par de gruesos guantes de plástico, busca una botella de ácido hidroclórico del estante y lo vierte sobre el arma asesina. El ácido disuelve las manchas de sangre y el líquido sobrante cae en un cubo. Ahora se siente totalmente a salvo. Se vuelve a peinar la zona, pero de nuevo sin resultados. Quizá el asesino sea tan anodino que pasa perfectamente desapercibido entre el resto de la comunidad, una comunidad que ahora vive aterrorizada. Las numerosas informaciones recibidas tras el asesinato de la señora Falconer elevan la lista de sospechosos a 740 personas. Una a una se van descartando, hasta que solo queda un sospechoso, un pensionista sin trabajo de 22 años, con un historial de problemas psiquiátricos y un odio patológico hacia su madre. La policía le somete entonces a una vigilancia de 24 horas. Al mismo tiempo, el detective sargento Paul Taxford, un investigador a la antigua con una mente muy analítica, está repasando todos los informes policiales en busca de cualquier perspectiva o pista que pueda haber pasado desapercibida. Taxford decide que falta algo y vuelve a interrogar a Maggie Hughes. Ella le cuenta algo que no había mencionado hasta entonces. Le dice haber visto en la zona a un hombre de mediana edad, corpulento y de pelo canoso, con un traje de color gris plateado la tarde del crimen. Abrí los ojos como platos y le dije, ¿y por qué no lo había dicho antes? Y ella me contestó, creí haberlo hecho. Y nosotros regresamos a la comisaría pensando para nuestros adentros, qué fácil sería a un hombre algo mayor acercarse a las casas de mujeres ancianas, ganarse su confianza y asaltarlas y matarlas luego. Además, ese tipo de personas encajaría plenamente con el entorno en la zona de Mossman. El sargento Taxford solicitó a los expertos informáticos del equipo especial que cotejaran las palabras pelo canoso y hombre con todos los informes de los crímenes registrados en la parte baja de la costa norte en los últimos 6 meses. Y entonces, bingo. Minutos más tarde, los informes empezaron a llegar. En principio había 6 y empecé a leerlos. Y al ir leyéndolos, me emocionaba cada vez más, porque podía ver que aquel hombre había asaltado a muchas mujeres del mismo grupo de edad, más o menos, que la señora Falconer y el resto de las mujeres asesinadas las había golpeado y robado. El sargento Taxford está seguro de que el hombre canoso es el asesino y le cuesta conciliar el sueño pensando en la reunión de trabajo de la mañana siguiente. Estaba muy excitado. Soñé sobre todo aquello y no dejaba de pensar cómo sorprendería a todo el mundo al decirles, mirad, ya tenemos al sujeto, estoy seguro al 100%. Y cuando Dennis entró por la puerta al día siguiente le dije, Dennis, ya tenemos al culpable, pero de momento todavía no sabemos quién es, ya lo descubriremos más adelante. Entre la información conseguida mediante la búsqueda por ordenador aparece el asalto perpetrado por un hombre canoso contra Margaret Todd Hunter, de 84 años, un año antes en Mossman. La anciana se ha trasladado a Queensland y cuando Taxford la interroga, le brinda una detallada descripción de su asaltante que permite elaborar un retrato robot. Pero hay más. En el mes de julio del mismo año, una anciana de la residencia Caroline Chisholm en Lane Cove denuncia que un hombre le había introducido la mano bajo el vestido mientras se encontraba en la cama. Su terapeuta, Stephanie Holden, sabe que no son imaginaciones de su paciente. Otra señora gritó. Yo fui a ver qué pasaba y estaba conmocionada. Dijo que alguien le había tocado las nalgas y en un principio pensé que me estaba gastando una broma. Se lo dije y me contestó, no, es verdad, lo ha hecho. Le pregunté, ¿y qué aspecto tenía? Y dijo, tenía el pelo canoso y llevaba una chaqueta de cuero marrón. Otra entrada del ordenador también da detalles sobre un ataque similar en circunstancias parecidas varios meses antes.
Todos estos incidentes habían sido denunciados a la policía local, pero en aquel momento nadie pudo relacionarlos entre ellos. En consecuencia, la información no había pasado directamente al equipo especial de investigación. Sin embargo, estos últimos datos parecen confirmar la teoría del sargento Taxford sobre un hombre canoso. El equipo encargado de investigar los asesinatos de la costa norte ha estado operando durante 3 semanas. Y su frustración aumenta todavía más cuando el asesino golpea de nuevo, prácticamente bajo sus propias narices. El asesinato de la señora Falconer es el más brutal de todos. Sin embargo, es también el caso que permite encontrar más pistas en el escenario del crimen. Las navidades de 1989 llegan y se van. El gobierno ha aumentado la recompensa hasta $250,000. El trastornado de 22 años, residente de Mossman, sigue siendo el principal sospechoso y está bajo vigilancia constante. Pero un hombre canoso está a punto de convertirse en el objetivo principal de la investigación policial. El 11 de enero de 1990, una anciana paciente, Daisy Roberts, pide ayuda a una enfermera del hospital. Y le dijo, fíjese usted, ha venido el médico a verme y me ha metido la mano debajo del camisón y me ha dicho, le está bajando la temperatura corporal. Luego se ha ido. Y la enfermera le dijo, no puede ser porque el doctor no ha venido hoy en todo el día. Las cosas podían haber quedado así. Pero por suerte no fue el caso. La enfermera en jefe, Pauline Davis, llamó a los detectives de Chatswood para denunciar una agresión sexual. La comisaría envía a una joven agente al hospital para investigar. El listado de todos los visitantes del hospital incluye un vendedor de pasteles canoso llamado John Wayne Glover. Pero como se trata de una investigación local, no se relaciona con los asesinatos de abuelas. Ya son las 10 de la noche, y la agente considera que es demasiado tarde para dirigirse a casa de Glover en Mossman y decide seguir investigando al día siguiente. Resultó ser el representante de una empresa fabricante de pasteles de carne que se negó a contestar a sus preguntas y dijo desear asistencia legal. Sin embargo, aceptó presentarse a la policía al día siguiente en compañía de un abogado para ser interrogado. Al día siguiente no se presentó a la cita y la policía llamó a su casa. La esposa del sospechoso les manifestó que su marido había intentado suicidarse a causa de las insensatas insinuaciones de la policía. Muy afectada, Gay Glover dijo a la policía que su marido había sido conducido a toda prisa al Hospital Real de la Costa Norte porque había tomado muchos somníferos con un vaso de whisky. En aquel momento, Glover solo está siendo investigado como alguien interesante en lo que se considera un caso de asalto común. La joven agente y su colega llegan al hospital, donde un doctor les entrega la copia de una nota suicida, que más adelante se revelará como una prueba crucial. Los agentes intentan hablar con Glover, pero este vuelve a negarse. Por lo tanto, lo único que hicieron fue interrogar a varias personas y pedirle a Glover que les dejara sacarle una foto Polaroid para poder cotejarla luego con las personas que estuvieron aquel día en el hospital donde se había producido el ataque. Él aceptó que le sacaran una foto Polaroid y así es como consiguieron la foto de John Glover. Uno de los detectives llevó la foto Polaroid a la enfermera Davis del hospital de Greenwich. Ella lo identificó como el mismo hombre con el que se había enfrentado, al igual que la anciana víctima. Por lo tanto, era preciso seguir preguntando. Por desgracia, la foto Polaroid y la nota suicida se archivan cuando el detective que lleva la investigación recibe la orden de completar un cursillo de formación de 2 semanas. Mientras tanto, Gay Glover, convencida de la inocencia de su marido y temiendo que la policía le acuse erróneamente, contrata los servicios del abogado Don Wakelin. Por un lado, protestaba airadamente por las sospechas en su contra y consideraba que afectaban gravemente a su reputación. Y, por otro lado, decía que estas sospechas no habían sido más que la gota que había colmado el vaso, porque ya tenía suficientes problemas en su vida. Dijo que por eso había intentado quitarse la vida. Pero, por supuesto, rechazó de plano todas las insinuaciones. Pasarían un par de semanas antes de que la joven policía que había sacado la foto Polaroid se diera cuenta de la importancia de su investigación
y que todo ello podía interesar al equipo que investigaba los asesinatos de la costa norte. Cuando nos dieron la foto Polaroid de esta persona involucrada en una supuesta agresión sexual en el hospital y la comparamos con el retrato robot elaborado por el dibujante de la policía en Queensland, enseguida vimos las similitudes. Y creo que todos a la vez intercambiamos miradas y... era la misma persona. Todavía no sabíamos si había sido él el culpable, pero la cosa pintaba muy bien. La nota suicida era bastante interesante. Era un trozo de papel que obviamente se había llevado del trabajo, pero estaba escrita de forma muy prolija, con palabras muy inconexas, porque estaba bajo los efectos del whisky que se había tomado. Pero en medio de todos los garabatos se distinguía la frase «Basta de abuelas». Algo muy interesante, muy significativo. Basta de abuelas. Por fin el equipo operativo ha conseguido la primera pista importante en esta investigación tan larga y frustrante. Ningún componente del equipo se ha topado nunca con un caso de tamañas proporciones. Y para el sargento Taxford, la confirmación de su teoría del hombre canoso es cada vez más factible. En cuanto vi el retrato robot, supe que estaba contemplando la cara del asesino de la costa norte. Aunque no pudiéramos demostrar que había sido él, yo personalmente lo sabía. Tuve una intuición clarísima. Sabía que terminaríamos atrapándole. ¿Será certera la intuición de Paul Taxford? Y en caso afirmativo, ¿podrá la policía atrapar al asesino antes de que otra anciana pague con su vida? Han pasado casi 12 meses desde el asesinato de la señora Mitchell Hill, y la policía tiene ahora un nuevo sospechoso principal, un hombre canoso que parece encajar con los hechos. Ha sido acusado de agresiones sexuales contra mujeres ancianas, ha dejado una nota suicida donde ha escrito «Basta de abuelas» y reside en Mosman. Los detectives vuelven a examinar la nota suicida de Glover en busca de nuevas pistas. Además de la frase «Basta de abuelas», aparecen otras como «Vended y largaos», que parece ser un consejo para su familia. O «Gay, no intentes comprenderlo, Essie lo empezó todo». Una explicación para su mujer, Gay, sobre la relación de Glover con su suegra, Essie. También descubren que Glover es ahora impotente, algo que puede haberle empujado a colocar a las víctimas en poses sexualmente humillantes. Yo estaba completamente convencido de que era el culpable. Y sé que otros miembros del equipo opinaban igual. Pero no puedes dejar que tus convencimientos dominen la investigación. Y tuvimos que hacer todo lo posible para no dejarnos influenciar, para mantener la mente abierta sobre todo el asunto. Aunque en mi fuero interior yo sabía que teníamos al hombre que andábamos buscando. Glover es sometido a una vigilancia de 24 horas, con la esperanza de que de alguna manera se delate como autor de los asesinatos de abuelas. Cuando Glover empieza a sospechar que la policía le vigila, le colocan un aparato en su coche para seguirle el rastro sin que se dé cuenta. Utilizaba técnicas de contraespionaje. Nosotros lo sabíamos, gracias al aparato plantado en su coche. Así, los investigadores no necesitaban tener contacto visual con él. Por ejemplo, daba la vuelta a la manzana 2 o 3 veces, o circulaba en sentido contrario en calles de sentido único para ver si alguien le estaba siguiendo. El seguimiento también revela que Glover es un habitual del club RSL de Mosman, en pleno corazón del terreno de caza del asesino de abuelas. En general llega al club hacia media tarde y se marcha antes de las 6 de la tarde. La investigación descubre entonces que Glover tiene antecedentes. Ha sido declarado culpable en 2 casos de asaltos sexuales a mujeres, 2 casos de asaltos con violencia y 5 casos de hurto, todos ellos cometidos mientras vivía en Melbourne, de 1957 a 1965. Armados con una foto de Glover, un grupo de investigadores empieza a peinar todas las residencias geriátricas y urbanizaciones de jubilados en la parte baja de la costa norte de Sydney, para averiguar si alguien ha visto a este hombre con un comportamiento inadecuado. En varias residencias geriátricas, el personal identifica a Glover como culpable de haber molestado sexualmente a ancianas internas, tras visitar estos establecimientos en su calidad de representante comercial de la fábrica de pastel de carne. La detective Kim McKay se dirige sola a la residencia James Milson en Kirribilli, una de las últimas de la lista,
contesta. Interroga al personal, pero las declaraciones de la secretaria la dejarán helada. Me dijo, oiga, ¿esta persona no trabaja para la empresa de pasteles de carne tal y tal? Y yo le dije, pues en realidad así es. Y pensé para mis adentros, esto es muy positivo, es una buena prueba, puesto que tiene tan buena memoria que puede identificarle. Y luego todavía dijo, ¿no se llama John Glover? Y yo pensé, fantástico, ni siquiera necesito que le identifique físicamente. Esta mujer le conoce perfectamente. Y le dije, pues sí, se llama John Glover. Ella me miró directo a los ojos y me dijo, es mi marido. Me quedé de piedra, incapaz de asimilar aquella coincidencia. ¿Cómo era posible que con los 3 millones de personas que hay en Sydney estuviera hablando con la mujer del principal sospechoso? Entonces los policías empezaron a temer que Gay contara a su marido que la policía le estaba investigando. Un temor justificado, puesto que así fue. Su mujer se lo contó, aunque seguía creyendo en sus denodados esfuerzos para negar su implicación. Es el 19 de marzo de 1990, un lunes por la mañana. 4 días después del casual encuentro con Gay Glover y 6 semanas después de que se iniciara la vigilancia de su marido, John Glover. En aquella ocasión la policía estaba siguiendo a Glover. Había salido de su casa y llamó por teléfono a su trabajo para decir que iba a encontrarse con sus abogados para hablar con ellos de las acusaciones difamatorias de la policía en cuanto al incidente en la residencia geriátrica. Y que pensaba tomarse el día libre. Se dirigió luego a una tienda de licores y compró una botella de whisky escocés. Se dirigió hacia cierta casa en Beauty Point. Se quitó la corbata, pero se peinó y metió la botella de whisky en una cartera. La policía pudo observar perfectamente todos sus movimientos, puesto que estaba bastante cerca. Luego vieron cómo salía del coche, lo cerraba y se acercaba andando a una casa de Beauty Point. Entró en el jardín y una mujer que obviamente le conocía le abrió la puerta principal y le dejó entrar en la casa. La policía tomó posiciones alrededor de la casa, pero no parecía suceder nada malo. Mientras avanza el día, en la sede del equipo operativo el sargento O'Toole empieza a ponerse nervioso con la información que le envía el equipo de vigilancia. Glover sigue en el interior de la casa, donde no se ha observado movimiento alguno desde hace horas. La policía descubre que la casa de la avenida Pindari pertenece a la divorciada de 60 años Joan Sinclair, amiga íntima de Glover. Todo el equipo, incluido yo mismo, se desplazó hasta Mosman y los alrededores de la casa para controlar la situación. Por la tarde, a la salida de la escuela, aparecieron 2 niños que se acercaron a la puerta de aquella casa. Llamaron, no les abrió nadie y se fueron a la casa vecina. En aquel momento empezamos a preocuparnos un poco por lo que podía estar pasando en la casa. La tensión es casi insoportable. Glover lleva unas 8 horas en la casa de Joan Sinclair y sigue sin dar señales de vida. La señora Sinclair tiene un par de perros que ladran sin cesar, y O'Toole aprovecha la excusa para enviar agentes de policía uniformados por una pretendida queja de los vecinos sin poner en peligro la operación de vigilancia. Cuando llaman a la puerta y no reciben contestación, los agentes se dirigen hacia la parte de atrás de la casa. Ya habían entrado en la casa cuando vieron un martillo en el suelo y lo que parecía ser un cuerpo tendido en el pasillo. Volvieron a salir de la casa y entonces llegamos nosotros. Llegan entonces 4 detectives del equipo operativo. Dennis O'Toole, Paul Meigar, Murray Barnes y Paul Jacob. Rápidamente informados por sus colegas, toman posiciones pistola en mano mientras cae la noche. Entramos los 4 y fuimos avanzando desde la puerta trasera de la casa. Vi el martillo en el suelo y me dirigí hacia el pasillo, donde vi el cuerpo de una mujer.
Encendí las luces y mientras los otros 3 detectives me cubrían, me acerqué a la mujer para ver si todavía daba señales de vida. Estaba ya fría y obviamente muerta. Después descubrimos ropa de hombre. Creo que eran un par de pantalones y una camisa blanca en el dormitorio principal de la casa. Esto confirmó nuestra sospecha de que Glover podía estar todavía en la casa. Proseguimos con el registro, avanzando con suma precaución de habitación en habitación, hasta que llegamos al cuarto de baño. Paul Meigar abrió con cuidado la puerta del cuarto de baño y a través de la rendija pudimos ver el cuerpo de John Glover en la bañera. Inmediatamente grité a Dennis O'Toole: «¡Ya le tenemos!». El agua le llegaba justo por debajo de la nariz. Vi que había vomitado en la bañera, pero todavía respiraba. Y entonces pedí a los colegas que llamaran a urgencias, al 000, pidiendo ayuda para una sobredosis de drogas. Me puse en contacto con el detective superintendente Mike Hagan, encargado del equipo operativo, y le informé de que teníamos al sospechoso, que estaba vivo, pero que había muerto otra mujer. Algo que no olvidaré jamás. Me embargaban sentimientos tan contradictorios. No sabría cómo describirlo, pero sobre todo sentía algo parecido a una ira enorme. Nos quedamos totalmente anonadados por lo que había ocurrido. Pero había sido algo tan inesperado que escapaba a nuestro control. Realmente no podíamos haber hecho nada para evitarlo. Sentía tanta repugnancia hacia esta persona. En aquellos momentos me pasaban 1000 cosas por la cabeza. Pero sobre todo, por encima de mis sentimientos personales, pensaba que tenía que evitar que se muriera. Tenía que salvar a esta persona. Y me aseguré de que siguiera respirando, aguantándole la cabeza, echándosela hacia atrás contra el borde de la bañera. Le sostuve agarrándole del cabello hasta que llegó la ambulancia. Le sacaron del agua, le envolvieron en una manta térmica y le mandaron inmediatamente al Hospital Real de la Costa Norte bajo escolta policial, por supuesto. En el cuarto de baño se encuentran pruebas del cóctel letal de fármacos y alcohol que ha consumido y un cristal roto con el que ha intentado cortarse las venas de la muñeca. La combinación que había ingerido le había causado, sin duda, náuseas y había vomitado el contenido de su estómago. Posiblemente eso le había salvado la vida. Las investigaciones revelaron que Glover había invitado a almorzar a Joan Sinclair, con la que mantenía una relación desde hacía 18 meses. De ahí la cálida bienvenida que le había dispensado la mujer cuando llegó a su casa. La señora Sinclair había sido asesinada de una forma muy parecida a las demás víctimas. Había recibido varias heridas craneales graves, causadas por un objeto contundente, y la habían estrangulado con sus propias medias. En el suelo se encontró un martillo. Fue una verdadera sorpresa enterarse de que en realidad el arma del crimen había sido un simple martillo. El problema con todos aquellos asesinatos era que el asesino había envuelto el martillo con una toalla, de manera que las manchas de sangre estaban distorsionadas. No tan solo eso, sino que en casi todos los casos habían limpiado el lugar del crimen, por lo que resultaba imposible descubrir alguna pista. Los medios de comunicación llegan muy pronto al lugar del crimen, cuando corre el rumor de que el asesino de abuelas ha sido por fin detenido. La policía y el público en general respiran con alivio, teñido en muchos casos de incredulidad. Costaba creer que se tratara de alguien que había vivido en la comunidad durante tanto tiempo, que se presentaba como un padre de familia normal y corriente, con mujer, hijos, trabajo, todas esas cosas. Aparentemente como un miembro ordinario de la comunidad, algo que obviamente no era. Sin embargo, los detectives tienen todavía mucho que hacer antes de poder dar el caso por cerrado. Todavía tienen que interrogar a Glover y atar muchos cabos sueltos. Los detectives Murray Barnes y Paul Jacob deben acompañar a Glover al hospital.
A primeras horas de la mañana, recobra el conocimiento y empieza a hablar. Todo empezó con una simple charla informal. Recuerdo que hablaba de su familia y del impacto que aquello tendría en su familia. Y recuerdo que Murray le dijo que se preocupara primero de su situación, que ya pensaría en el problema de su familia más adelante. Fue entonces cuando empezó a hablar sobre las similitudes de aquellas mujeres con su suegra. De hecho, estaba reconociendo su responsabilidad en los asesinatos de forma indirecta, pero suficiente para que pudiéramos tomar nota de la conversación y llamar inmediatamente a Dennis O'Toole y a Paul Meigar. El detective sargento O'Toole y Meigar corren al hospital, donde también hablan con Glover. Reconoció enseguida haber cometido los crímenes, algo que sin duda nos tomó por sorpresa. Le informé de sus derechos, como es obligatorio en este tipo de casos, y le pregunté quién era el responsable de la muerte de Joan Sinclair. Y su respuesta fue: he sido yo. Luego le pregunté sobre los otros casos y también admitió su autoría. Esta conversación quedó registrada en un carné policial por el detective Meigar, y Glover firmó en cada página para autentificar su confesión. La policía llamó a Gay Glover para informarla de la situación de su marido y de que probablemente sería acusado oficialmente. El abogado Don Wakeling corrió al hospital para representar a Glover. Glover me dejó muy claro que deseaba pronunciarse acerca de estos asesinatos. Fue muy claro y persistente en cuanto a este deseo. Sin emplear sus palabras exactas, que por supuesto no puedo recordar ahora, dejó muy claro que quería quitarse ese peso de encima. Bien, en mi opinión, lo más extraordinario de estas entrevistas es la forma llana y directa con la que describe en detalle sus horrendos crímenes. Hablaba de ellos como si dijera que iba a preparar un té, como si describiera el proceso de preparación de una taza de té. Era absolutamente extraordinario. La familia de John Glover queda devastada al enterarse de que su marido y padre es el asesino de abuelas. Es aquí, en este hogar de Mossman, donde la policía encuentra un par de zapatos, uno de los cuales encaja con la huella sangrienta dejada por el asesino de la señora Falconer, la anciana de 93 años. Los investigadores tienen así la primera prueba física que vincula definitivamente a Glover con uno de los asesinatos. Más tarde, aquella misma noche, funcionarios judiciales acuden junto al lecho de Glover para acusarle formalmente del asesinato de la señora Joan Sinclair. Sigue bajo vigilancia policial, pero las autoridades todavía tienen que superar un importante obstáculo. Ha tenido que pasar algo más de un año y han tenido que morir 6 ancianas antes de que la policía atrape por fin al asesino de abuelas, un representante comercial de pasteles de carne de 57 años llamado John Glover. Ha confesado sus crímenes, pero a la policía y a la fiscalía todavía les queda mucho que hacer. Hay que asegurarse de que cualquier posible alegación de enajenación temporal queda absolutamente descartada. Los detectives del equipo operativo regresan con Glover a los escenarios de los crímenes, donde éste describe libremente y con todo lujo de escabrosos detalles cómo siguió y mató a sus víctimas. Dijo que después de cometer el crimen, siempre se dirigía hacia un club local, donde se gastaba el dinero que acababa de sacar del bolso de sus víctimas. Y no cabe duda de que le producía una gran satisfacción. No tan solo gastarse el dinero en las máquinas tragaperras, sino también invitar a tomar una copa a otras personas, especialmente mujeres de edad, amigas suyas. Creo poder afirmar que le encantaba escuchar los reportajes de los medios de comunicación después de cada asesinato. Y esto es algo imposible de asimilar para la familia, su propia familia, porque hacía bromas sobre los asesinatos, hablaba de
que aquel loco seguía suelto y la policía no podía pillarle. Tildaba de imbéciles a los policías que no tenían ni idea de quién era el asesino. Esto fue muy duro para la familia. La policía también estudió los antecedentes de Glover para descubrir el motivo que le empujaba a asesinar a mujeres mayores. Descubrió que Glover venía de una familia modesta de Wolverhampton, Inglaterra, y que su madre, Frida, había tenido varios maridos y muchos amantes. Vivía una vida muy disoluta. Glover tenía un historial de delitos menores, con una serie de condenas por hurtos. Estuvo corto tiempo en el ejército, antes de que le expulsaran al descubrir sus antecedentes delictivos. En 1957, Glover emigró a Australia y vivió en Melbourne, donde fue acusado y encontrado culpable de varias agresiones sexuales. En 1968, Glover conoció a Gay Rolls, con la que se casó y se mudó con ella a Sydney, donde la pareja vivió en una casa de Mosman, propiedad de los padres de Gay, Essie y Jack. Glover era de una clase social más baja que la de su familia política, y sabía perfectamente que la madre de Gay, Essie, no le apreciaba. Cuando los Glover se trasladaron a su casa de Mosman, la enemistad entre Essie y Glover se intensificó. El 28 de marzo de 1990, John Wayne Glover, de 57 años, un comercial de Mosman, comparece bajo fuerte vigilancia policial ante el juez de instrucción de Glebe, donde es oficialmente acusado de 6 asesinatos y una serie de agresiones sexuales. Aunque haya confesado su autoría, Glover se declara no culpable. ¿Su defensa? Enajenación temporal. Defendimos el caso de Glover basándonos en lo que se conoce como atenuante de responsabilidad. Eso quiere decir que, aunque hubiera admitido claramente lo que hizo, quedaba por decidir si sus acciones podían calificarse de asesinato u homicidio. La persona elegida para encargarse de este sonado caso es la experimentada fiscal de la corona, Wendy Robinson, encargada de la acusación de muchos crímenes importantes, aunque nunca de un caso de esta magnitud. Me sentía muy presionada. Es decir, muchas personas me habían dicho, e incluso gente a quien yo tenía por demasiado bien educada para pensar en estos términos, que si andabas por ahí golpeando a las viejecillas con un martillo, entonces es que debías estar loco. Y eso quiere decir que mucha gente, incluso los miembros del jurado que debían estudiar el caso en detalle, pensarían: bueno, si andas por ahí haciendo eso, seguro que debes tener algún problema mental. Por lo tanto, me preocupaba mucho que pudiera prevalecer la teoría del atenuante de responsabilidad. El 18 de noviembre de 1991 se inicia el juicio. La defensa presenta 2 expertos psiquiatras que declaran estar convencidos de que el enraizado odio que Glover sentía hacia su madre y su suegra le había empujado a cometer los asesinatos, y que en el momento de cometerlos se encontraba en un estado de enajenación temporal. Pero la policía demostró con pruebas que Glover había meticulosamente preparado su orgía asesina a lo largo de 12 meses. En todas las ocasiones llevaba el martillo en el coche. Cometía sus asesinatos y siempre volvía a su casa. Quemaba los guantes de jardinería que llevaba puestos durante el ataque y lavaba el martillo con ácido hidroclórico y luego con la manguera en el cobertizo del patio de atrás. En realidad odiaba a su suegra y a su propia madre. Ambas tenían en el momento de los crímenes más de 80 años, por lo que encajaban con las características de las víctimas elegidas. Es decir, sentía un odio visceral hacia su suegra y su madre, y ambas habían fallecido de muerte natural con pocos meses de intervalo, justo antes de que iniciara sus asesinatos en serie. Creemos que este fue su móvil. En opinión del Dr. Rod Milton, una opinión crucial para rebatir la defensa de Glover por enajenación temporal, Glover era malvado, no estaba loco. Decían, bueno, ¿cómo podría haber una división entre bueno y malo si esta persona era tan precavida que limpiaba luego el martillo para borrar todo el rastro de sangre? ¿Y en qué momento se presentaba el lado bueno de esta persona? ¿La persona que limpiaba el martillo era la persona buena o la mala?
Creo que al reducir todo este asunto a una discusión absurda, probablemente consiguieron que el jurado se diera cuenta de que este tipo de defensa tenía muy poca base. Vi cómo Glover apretaba los dientes, enrojecía y se agarraba al borde del banquillo y miraba intensamente al Dr. Milton mientras éste hacía su declaración. Fue el único momento en el que le vi dar muestras de alguna emoción o enfado. Creo que el doctor estaba dando en el blanco. Finalmente, Glover declara desde el banquillo y pide que el jurado tenga en cuenta que ha dado muestras de arrepentimiento por sus horrendos crímenes. Lo siento, ¿qué más puedo decir? Es lo que declara el jurado, con falsas lágrimas en los ojos. Estuvo prácticamente inmóvil todo el rato. Lo más extraordinario de aquel hombre era que, con su aspecto bastante robusto, su pelo canoso, su edad, conseguía producir una sensación casi benigna, casi patriarcal. De alguna manera, resultaba increíblemente difícil relacionar la violencia del material que teníamos entre manos con la persona que estaba a pocos metros de distancia, en el banquillo. El jurado solo tiene que deliberar un par de horas antes de regresar a la sala del tribunal, atestada pero en completo silencio, para dar su veredicto. El juez Wood pide a Glover que se levante para escuchar al presidente del jurado, que le declara culpable de todos los cargos. La atenuante de responsabilidad ha sido totalmente rechazada, y John Wayne Glover, padre, esposo y asesino de abuelas, es declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua para el resto de su vida natural. Ahogó una exclamación. Pero no creo que esta reacción fuera fruto de la sorpresa de no haber sido declarado culpable de homicidio en lugar de asesinato. No creo que fuera eso. Creo que simplemente se dio cuenta de repente de que había quedado expuesto como un asesino de esta magnitud. Así pues, el caso de los asesinatos en serie de la costa norte ya puede cerrarse. John Wayne Glover está en la cárcel y no saldrá nunca más en libertad. Morirá entre rejas, sabiendo que se le recordará siempre como el asesino de abuelas. Sin embargo, para los miembros del equipo operativo, aquel asunto no ha acabado del todo, ni mucho menos. Todavía se esfuerzan en recuperarse del trauma emocional. A pesar de que el reinado del terror del asesino de abuelas haya terminado, la policía sigue convencida de que John Wayne Glover ha matado anteriormente. Dennis O'Toole es una de las pocas personas que todavía habla con Glover. En sus numerosas visitas a la cárcel de Lithgow, O'Toole interroga a Glover a menudo sobre otros casos de asesinatos no resueltos. En cada uno de aquellos casos, Glover niega haber tenido alguna relación con cualquier asesinato, excepto los de las abuelas. A pesar de sus negativas, estamos firmemente convencidos de que es responsable de otras fechorías importantes. Y no me cabe la menor duda de que está jugando conmigo. Hemos hablado en muchas ocasiones. No sé realmente qué valor puede tener, porque soy consciente de que juega conmigo. Pero por lo menos está hablando conmigo. Y creo que John quiere estar siempre en control de la situación. Todavía quedan por resolver los asesinatos de 7 mujeres mayores. 4 de ellas en Melbourne, entre 1961 y 1968. Glover vivía allí en aquella época, y muy cerca de donde fueron asesinadas Elsie Boyce, de 63 años, Amy May Anderson, de 78, Irene Kiddle, de 61, y Christina Yankos, de 63. También se sospecha que Glover asesinó a Florence Broadhurst, de 78 años. La encontraron muerta a golpes en su tienda de interiorismo de Paddington, Sydney, el 16 de octubre de 1977. Glover conocía a la señorita Broadhurst, una destacada interiorista de Sydney, y la había visitado varias veces. La policía cree que también cometió otros 2 asesinatos en la costa central de Nueva Gales del Sur a mediados de los años 80, en la época en que Glover visitó a su madre, que había emigrado y vivía en la zona. Las víctimas eran Josephine MacDonald, de 72 años,
y Wanda Amundsen, de 83. Todas estas mujeres murieron en circunstancias parecidas a las de la costa norte de Sídney, y todos aquellos casos permanecen abiertos. Con el asesino de abuelas entre rejas, debería ser el final de la historia, pero John Wayne Glover todavía tenía un as en la manga. El viernes 9 de septiembre de 2005, John Glover se suicida ahorcándose en la cárcel de Lithgow. La policía sospecha que Glover puede ser el responsable de otros 7 asesinatos. ¿Se habrá llevado a la tumba sus secretos, el asesino de abuelas? Dennis O'Toole es la última persona del exterior que le ha visto con vida. Fue entonces cuando le recordé a John que habíamos hecho un pacto años atrás. Me había prometido que cuando notara que Dios estaba a punto de llamarle a su seno, son sus palabras, no las mías, que quizá podría librarse por fin de aquellos oscuros secretos en su cerebro. Y me había prometido que entonces te llamaré y quiero que vengas corriendo. Obviamente hacía referencia a las preguntas que le había hecho a lo largo de los años. Le recordé esta promesa y me contestó con total naturalidad: ¿qué asesinatos? ¿Cuáles? Y yo le dije: John, quiero que me lo digas tú. No pienso decírtelo yo, dímelo tú. Entonces se me quedó mirando unos segundos y cambió de tema. Pero antes de que terminara la visita, John me dio una cosa. Era un boceto. Un boceto a lápiz que había hecho. Y primero no quise llevármelo. Pero me obligó y dijo que quería que me lo llevara. Y me preguntó si conocía los pinos que había delante de Medlow Bath. Creo que me subió la tensión cuando miré el dibujo y al ver los pinos, concretamente, vi ciertas cosas en ellos. No me quedaba claro, pero parecía una letra o un número. Parecía ser el número 9. Es bastante obvio y aparente. Pero lo que representa ese 9 sigue siendo un misterio. Fue todo un shock. No me lo esperaba. Sabía que Glover no se había encontrado bien. Se había encontrado bastante mal. Pero nunca esperé que se muriera tan pronto. Ni esperé que lo hiciera en aquellas circunstancias tan rápidamente. De manera que todo fue muy repentino para mí. Y solo puedo imaginar que las cosas que habían sucedido en las últimas semanas debían haberle impresionado. Debía haber estado pensando sobre este asunto. Dijo que era la última vez que nos veíamos, que no volvería nunca más a visitarle. Yo le pregunté por qué decía eso, y me contestó que se estaba haciendo viejo. Se estaba haciendo muy viejo. Y yo le dije: John, todos nos hacemos viejos. No se te habrá ocurrido alguna tontería, ¿verdad? Se rió un poco y negó con la cabeza. Le dije: John, todavía estarás por aquí mucho tiempo. El diablo cuida de los suyos. John se echó a reír, se dio la vuelta y salió de la habitación. Aunque Glover haya muerto, muchas preguntas siguen sin respuesta. Y quizá no se sepa nunca el verdadero alcance de las horrendas actividades del asesino de abuelas. Pero para las familias que deben recomponer sus vidas después del reinado del terror instaurado por John Wayne Glover, la pesadilla no terminará jamás.